El masaje te devuelve la vida. Te devuelve la vida, sí. El masaje te devuelve la vida. Siente la energía. El masaje te devuelve la vida. Hola gente linda, ¿cómo estamos? Aquí en un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las tres mentes, ya que ayer estuvimos hablando de la negociación que hacemos con el sistema nervioso. Hablemos un poquito del sistema nervioso. El mapa, ¿sí? Un mapa conceptual que en cierta manera está muy discutido si realmente es así. Yo lo voy a hablar desde la práctica, cómo desde la práctica es fácil de entender este mapa de cómo funciona el sistema nervioso central, dentro de lo que hay coherencia, porque tiene diferentes nombres y se habla que esta distribución de las tres mentes no es tan así. Entonces vamos a hablar de la funcionalidad, no tanto de la ubicación anatómica, de si la parte de supervivencia está en el tronco cefálico o tal cosa. Y acá estoy en Salta con mi hijita. Hola, mi hijita. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Entonces, entendamos que es muy fácil entender de que nos ponemos en actitudes de supervivencia y que también tenemos actitudes emocionales y actitudes racionales, y hay momentos de la vida, no muchos, pero que integramos las tres a la vez y tomamos una actitud más integrativa. Se habla que tenemos una mente de supervivencia, una mente emocional, una mente racional y una mente integrativa. Se le da a esta estructura en la mente de supervivencia, se dice que está en el tronco encefálico, se dice. La mente emocional está en el mesencéfalo, que es la parte media cerebral, y en la corteza cerebral está la parte más racional. Y cuando ocurre de que se nos ocurre algo integrativo como una gran idea o un momento de felicidad extrema, unificamos las tres mentes y hacemos una integración. También hay que recordar que tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y que en el hemisferio izquierdo, si sos derecho, tiene que ver con la parte estructural del pensamiento, o sea, lo que es organizar estructuras, organizar esquemas, en matemática, números, adaptaciones prácticas. Y después tenemos el hemisferio derecho, que es más la parte más sensorial, es la parte más sensitiva, la parte más creativa, ¿sí? Es una parte más sensible, por decirlo de una manera, más emocional y más... Es como que el hemisferio izquierdo, que es la estructura, es más, se programa hacia adelante, y el hemisferio derecho se programa más hacia atrás, mira más hacia atrás, y cuando juntamos las dos generamos una presencia. Por eso es tan difícil generar presencia, porque tenemos que vincular ambos hemisferios a la vez. Y el tema es que el subconsciente es muy cementario al trabajar, le cuesta unificar partes del, vamos a decir, el sistema nervioso central. Entonces, por eso que cuando nosotros estamos hablando, es muy difícil que nosotros hablemos y escuchemos a la vez. Y cuando escuchamos, y nos cuesta más hablar. Es por eso que una persona que está escuchando y a la vez está con su proceso interno de elaborar una pregunta internamente, no está escuchando. O sea, no está oyendo
de manera consciente, está, digamos, escuchando sonidos y que le hacen sentido o no sentido lo que está diciendo la otra persona. Bien, porque, y ahí entra el gran hecho de que cuántas veces escuchamos lo que queremos y no lo que realmente están diciendo. Me dijo tal cosa, no, dijo así, así, vos interpretaste esto. Bien, entonces, y eso va mucho de los mecanismos de defensa que tiene el subconsciente de siempre reconocer lo mismo. O sea, el subconsciente, dentro de su mecanismo de defensa, que es la mente de supervivencia o esta actitud de supervivencia, es siempre buscar patrones parecidos, porque los patrones parecidos son más fáciles de controlar que patrones nuevos. Bien, lo mismo pasa con la situación emocional. Siempre buscamos patrones conocidos que desconocidos. Y en lo racional siempre nos va a hacer más ruido y más lógica algo que ya conocemos que algo nuevo. La mente integrativa es la que es capaz de generar esta cuestión de presencia y algo nuevo, trascender patrones viejos para generar algo nuevo. Entonces, si vamos al funcionamiento del ser humano, es muy difícil integrar patrones nuevos, porque tenemos todo un sistema que no es que sea malo, todo lo contrario, nos ayuda a sobrevivir a este plano tan complicado, y más hoy, que hoy está bastante intenso, con los niveles de estrés altísimos y los niveles de supervivencia a desempeñarse todo el tiempo. Se dice que el 85% de nuestras decisiones son a partir desde la supervivencia. El 85%, o sea, siempre vamos a responder con patrones ya conocidos, que es un mecanismo de defensa, es algo que ya está instaurado y lo único que hace el subconsciente es practicarlo y mejorarlo en la práctica. Pero si ese mecanismo de defensa también me genera una limitación, es complejo. A ver, les doy un ejemplo simple. Cuando somos niños es donde se crea el subconsciente. Bien, ¿qué pasa si cuando somos niños vemos una cucaracha y nos asustamos por el desconocimiento, por algo nuevo? Encima lo vemos, lo consideramos grotesco, y ni hablar si vemos que mamá también se asusta de eso. Es la peor cosa que nos pasó en la vida a los 4 o 5 años. Bien, de ahí para toda la vida le vamos a tener un pavor enorme a la cucaracha. Por más que cuando tengamos 30, 40 años, racionalmente entendamos que somos 100 veces mayor que la cucaracha, que si yo levanto el pie la puedo pisar a la cucaracha y yo la puedo matar. La cucaracha biológicamente no nos muerde, no nos genera ningún conflicto así directamente. La cucaracha, digamos, los conflictos que nos puede llegar a generar la cucaracha son indirectos por la suciedad. Pero si nosotros entendemos racionalmente lo que es la cucaracha, no le tendríamos que tener miedo. La cucaracha no tiene que tener miedo. La cucaracha, como le dice la Eileen. Cuculacha. Entonces, es un mecanismo de defensa que nos sirvió como mecanismo de defensa cuando éramos niños, pero cuando somos grandes ya no nos sirve. Ya no nos sirve ese mecanismo de defensa ante la cucaracha. Y vamos, otros mecanismos de defensa, no sé, si de chico sentí de que papá y mamá, por cuestiones de adulto, me retaban o me reprimían y yo no entendía por qué, entonces generé un mecanismo de defensa hacia eso. Entonces, de adulto, cuando me retan o me reprimen, actúo de manera supervivencia y no es coherente. Que el ruido, el muchacho aquel, como diría mi
profe, un PM. ¿Listo? ¿Te fuiste de cabeza? Ahí, listo, bueno. Entonces, volvamos. Los mecanismos de defensa, bien, llegan a cierta instancia que después ya pierden actualización, ya no sirven. Y eso pasa con muchos mecanismos de defensa. Pero hay algunos que los adoptamos de por vida y que llega un momento en la vida que nos limitan, como este que estoy hablando de una cuestión de que me reprimieron de chico, yo no entendí por qué, y ahora de grande entiendo por qué en ese momento me reprimieron. Razonalmente lo entiendo. Pero instintivamente, mi instinto, cada vez que me dice que cada situación de represión, voy a actuar como actué como ese niño, por un mecanismo de defensa que encima para colmo, con el tiempo lo que se hizo fue actualizarse, mejorar la respuesta, pero a partir de lo mismo. Lo único que va a hacer es mejorar la respuesta. A ver, les voy a dar un ejemplo bastante espantoso con respecto a la actualización de la respuesta. Porque puede ser que una persona, un hombre, haya vivido de chico que para que un adulto se dé a respetar tenía que golpear. Le pegaban de chico, le pegaban a él, a la madre, no sé. Y de grande es muy común que ese mecanismo de defensa lo absorba y también haga lo mismo, porque es un mecanismo de defensa. Entonces que golpee a X persona, hijo, pareja, lo que sea. Bien, como un modo de hacerse valorar y hacerse respetar. Bien, en la actualización, cuando está viendo racionalmente que ese mecanismo de defensa no es lógico, le puede traer problemas, ¿qué hace? Lo adapta. En vez de pegar, habla. Pero bueno, de manera hiriente, ¿sí? Se sigue haciendo respetar desde la agresión, pero ya no pego. Entonces, ¿qué es? Maquillar la falla, maquillar el conflicto, maquillar el mecanismo de defensa. Pero es la misma mierda. El muerto se asusta al degollado. Es la misma mierda. Entonces, eso ocurre muchas veces. De que, no, y minimizarlo. Otra mierda del ego. Minimizar el conflicto. No, pasa que no es para tanto. No, sí lo es. Sí lo es. Es como que el que pega dice, no, yo ya no pego. Sí, pero le estás cagando la cabeza a esa pobre persona con todo lo que le decís. Y muchas veces las palabras son más hirientes que los golpes. Bastante, diría yo. Es un ejemplo intenso, pero está bueno ponerlo en práctica. O sea, ponerlo en la mesa para que se entienda. Y así, mecanismos de defensa hay un montón. Y hay que entender que como no dejamos de ser un mamífero con razonamiento, los mecanismos de defensa van a hacer dos cosas. 3. Huir de la situación de conflicto o enfrentar la situación de conflicto, o si no puedo hacer ninguna de las dos, hacerme el muerto, congelarme. Bien, en este caso lo que hace este adulto que de niño le pegaron, ataca, ¿sí? Enfrenta la situación pero atacando de manera agresiva. En otras situaciones, una persona ante un conflicto se puede huir, puede salir huyendo de la situación o no sé, te bloquea o hace ¿cómo le dicen? Te gostea, le hace el fantasma, desaparece. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa de una situación. ¿Cuál es la situación apremiante para el subconsciente? Es la situación de vida o muerte. Entonces, fíjense los niveles altísimos que estamos generando de situaciones de vida o muerte, que estamos generando mecanismos de defensa muy intensos ante situaciones que realmente si te pones a desmenuzar la situación no es de vida o muerte. Yo a mis pacientes les digo, esto que está pasando, a ver, ejemplo, trabajo. Si te echan de tu trabajo, porque capaz que el conflicto era por el trabajo, y estás generando un mecanismo de defensa por el trabajo. Si te echan de tu trabajo, ¿te morís?
no, pero se complica. No, yo no te estoy preguntando si se complica o no se complica, te estoy preguntando literal, ¿te echan de trabajo al segundo te morís? No. Bueno, eso decíselo a tu cuerpo y a tu subconsciente. No te vas a morir. Entonces esa pulsión de muerte, déjala. Porque si te echan de trabajo, sí se va a complicar, pero no te morís. Entonces eso, hacerlo consciente, hacerlo porque uno lo piensa como, es re loco, ¿cómo voy a pensar que me voy a morir? Sí, pero el subconsciente lo está manifestando desde un pensamiento interno. Entonces, si ese pensamiento yo lo expreso hacia afuera y le digo a mi paciente, este conflicto no te va a matar, decilo con tu boca. No me voy a morir. Bueno, decilo, porque tu subconsciente está pensando que sí te vas a morir. Por eso actúa de la manera que actúa. Bien, los mecanismos de defensa son hoy altísimos. Y ese es el gran conflicto que agarran, como la supervivencia está tan alta hoy, porque los estándares de supervivencia son altísimos, en el sentido de, la comunicación que estamos teniendo, la parte de la exposición, de los estándares, de que hoy hay que ser de tal manera y que además no te puedes tirar un pedo tranquilo que sale en las redes sociales. Todo está muy potenciado, no por nada tenemos la humanidad más enferma de la historia, y eso es por el exceso de que tenemos de comunicación, información que tenemos. Entonces, estar informado es tan bueno y es un arma de doble filo. Fíjense que en algunos casos la información ayuda y en otros casos mata, literal, la información mata, ¿sí? Bueno, volvamos, me iba a ir lejos. Entonces tenemos esta mente de supervivencia que es el 85% de todas nuestras decisiones y acciones parten desde ahí. O sea, un porcentaje dejáselo lo emocional, un porcentaje menos dejáselo el racional y 1% solamente lo integral. O sea, las mejores decisiones de tu vida que son tomadas de manera integral son el 1%. El hecho de estar feliz en un momento X con tu hijo, y vieron que todas esas cosas que vivimos de situaciones extremas son gratis. no hay que pagar nada. Eso es re loco. Yo ahora, estoy compartiendo con mi hija en la plaza. No pagamos nada por estar acá en la plaza. Y estamos bien. Y situaciones así, de estar presente, de decir, wow, qué loco esta situación, y estar mirando todo con detalle, los colores, los olores, estar presente. Eso es integración, tan simple como eso, y a la vez también puede ser muy poderoso, porque en un momento de situación extrema, y que la necesidad genere que la mente integral se manifieste, puede surgir una idea que te salve la vida, puede surgir una idea con propósito que te cambie el rumbo de tu vida. Entonces es importante cultivar la presencia, estar más presente, no pensar todo el tiempo hacia futuro, porque pensar a futuro es un mecanismo de defensa. ¿Qué me va a pasar? Miren algo que ocurre siempre. Cada vez que pensaron algo malo, así, nunca ocurrió eso malo a ese nivel que uno pensó. ¿Puede ser que hayan ocurrido situaciones malas? Sí, pero no al nivel que la cabeza se hizo la película. No a ese nivel. ¿Sí? Porque el subconsciente tiende a ir a los peores escenarios posibles, que nunca ocurren. Pueden ocurrir otros escenarios totalmente diferentes y caóticos, no digo que no, pero nunca ocurre el escenario caótico que la mente te manifiesta. Entonces,
Cuando la mente empieza a enroscarse con escenarios caóticos, suéltenla, y principalmente esto para comunicarlo con su paciente. Eso es un modo supervivencia total. Es un modo supervivencia total. Entonces hay que... A ver, ¿cómo distinguimos? Les voy a tirar esta. ¿Cómo distinguimos la voz tuya de la voz del subconsciente? Vamos a llamar ego. Tu voz es simple, clara y no se repite. En cambio, la voz del ego es una máquina. Se justifica todo el tiempo y es un monólogo espantoso. En cambio, tu voz es sí, no, está bien y no se repite. Vos podés decir desde tu corazón, qué bueno, y el ego enseguida, qué bueno porque esto, bla, 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 bla. Cuando vos ves que el mensaje va muy enganchado con palabras, eso es el ego. Que puede pasar que tu corazón diga sí, porque pasó esto, toda la continuación es del ego. ¿Sí? Y eso es un mecanismo de defensa del subconsciente. ¿Bien? Y bueno, sí, mi hijita, ¿qué pasó? Hola. ¿Qué anda haciendo la criatura? Entonces, ¿y qué es la mente emocional y la mente racional? Porque bueno, estamos hablando de la mente supervivencia, que es la que más conflictúa, pero no quita que la emocional también se meta la pata, porque la emocional se va para atrás. La emocional te dice, antes estábamos mejor. La nostalgia es recontramente emocional. El ego también se mete ahí, bien. Entonces, guarda con eso también, ¿sí? El enrosque emocional a veces es muy intenso, y cuando se enrosca muy emocional, tiene que saltar la mente de supervivencia a resolver el enrosque emocional. Y otra cosa, algo que hay que entender, cuando la mente de supervivencia actúa, se apaga la emoción y la racional. Dícese que está en el tronco encefálico y lo otro está arriba. O sea, tiene una lógica en el sentido de que cuando se prende toda la información de arriba no pasa. Pasa del tronco encefálico con los mecanismos de defensa hacia abajo y hacia el cuerpo. ¿Sí? Cuando hay mente de supervivencia no hay racionalidad y emocional que actúe. Por eso la gente hace cosas espantosas desde la mente de supervivencia, porque no raciona y no genera emoción, en el sentido de que, che, pero no te dio miedo, no te dio algo hacer esa animalada. No, en el momento no, después sí, porque en el momento estás actuando de manera de supervivencia. Y así está la gente, está de una manera de supervivencia altísimo. Y tampoco lo racional es tan wow. Lo racional también te pone en modo lógico, y la lógica a veces no es coherente, porque le quita esa cuestión humana la lógica. Si vamos a una lógica, ¿qué lógica tiene que seamos 7 billones de habitantes en este planeta? No estamos bien distribuidos. Entonces una lógica sería que ser menos de habitantes humanos en este planeta para poder subsistir de una mejor manera. ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Que hay que matar a tantos? No es coherente dentro de nuestras emociones. ¿Cómo vamos a matar a otro ser humano? Entonces, por eso, guarda con las lógicas igual, ¿sí? Lo ideal es lógica emocional con la supervivencia, en una integración del ser, con una expansión de pensamiento que genera esa integración, esa presencia, y que es simple, es muy simple, es sí, no, está bien, está mal, pum, para adelante, simple. Entonces, ¿a qué voy con todo esto de las 3 mentes? Y la cuarta mente, que es la integrativa, es entender a la gente cómo está muy modo supervivencia. También otro término intenso, se les llama la mente de supervivencia mente reptiliana. Están muy reptilianos, que tiene una connotación bastante intensa ser reptiliano.
y necesitan integrar. ¿Cómo se integra? A través de la integración del sistema nervioso. Integrar todas las partes del cuerpo. Un buen masaje genera esa integración. Un masaje es un momento de integración de mente. Cuando estamos trabajando todo el sistema nervioso, todo el cuerpo, las emociones, la energía del cuerpo. Es un movimiento global que está ocurriendo en un masaje. No es algo cementado como hace el subconsciente. Enseguida quiere cementar las situaciones porque le es más fácil organizarse cementando que generando una globalidad. Pero el ser, o sea, lo que somos uno, entendemos más por global que por segmentos. Entonces el masaje genera eso, genera de que las tres mentes, las cuatro mentes se unifiquen en un momento de presencia maravilloso. Y así le das herramientas a la persona para que pueda entender lo que le está pasando. Bien, todo esto es interesante de hablar, es un pantallazo de lo que realmente es para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, gente, acá desde la plaza Gurruchaga de Salta me despido, les mando un fuerte abrazo y... ¿Dónde anda mi hija?